Bueno, vamos a ver un poquito los arcanos mayores. Hay muchas personas que me preguntan cómo aprender tarot. Y la clave es primero familiarizarse con las cartas por separado, después obviamente van a poder hacer alguna interpretación individual. Y lo mejor para interpretar las cartas es tener el conocimiento, que muchas veces es básico, y a partir de esa estructura van creciendo y el significado se va volviendo más profundo. Así que si por ejemplo vemos la carta del loco, ¿qué es lo que nos dice esta carta? Pero de una forma sintética, no intentar abarcar todo lo del loco, leer todos los manuales, todos los libros, entrar en todas las páginas de internet. Entonces, con 2 o 3 palabras claves, ya más o menos nos vamos a dar una idea y nos va a servir para interpretar la carta. Entonces es el comienzo, es una persona como el cachorro, tendría la connotación del signo de Aries, donde la persona es espontánea, genuina y reflexiva, toma decisiones de una forma precipitada. La ingenuidad sería una palabra que podemos utilizar como clave para esta carta del loco. Y después así vamos siguiendo. Por ejemplo, aparece el mago. Entonces el mago tiene que ver con una transformación, tanto a nivel mental, una persona muy hábil, muy ágil, que maneja muy bien la palabra. En función del amor puede ser una persona más joven, pero que mueve muy bien los hilos, que va a generar una tentación para poder liberar, para poder soltar. Así que las manos son curativas del mago, genera grandes cambios, libera, puede descomprimir, va a desactivar cualquier situación o cualquier bomba de tiempo. Tal vez estás mal, aparece un mago, es esa persona que tiene esa agilidad. Obviamente al revés, va a ser una persona que va a sacar provecho a nivel energético y donde va a capitalizar toda esa habilidad en función de su propia persona. Así que uno puede ser víctima, obviamente, de un mago al revés, un loco al revés también. Una persona que viene con mucha alegría, con mucha felicidad, con mucha ingenuidad, que avanza, pero después no tiene ningún fundamento para sostener ningún tipo de promesa. En el caso del loco, por ser una persona infantil e inmadura, y en el caso del mago, por ser obviamente una persona manipuladora y egoísta. Y así vamos avanzando con respecto a las cartas. En este caso la sacerdotisa, después la emperatriz, el emperador. Y vamos viendo cuál es la palabra clave. El emperador tendría que ver con un hombre fuerte, con mucho dominio territorial. Puede ser el jefe, un empresario, una persona que ya logró sus objetivos en la vida. Una persona que genera seguridad, va a estar más relacionado con la riqueza material, con los signos de tierra. En el caso de la emperatriz tiene que ver con la mujer madre, con el ama de casa, con la mujer que se brinda, está la presencia de la luna, que nutre, que está presente fuertemente en la vida cotidiana. Es una mujer además que está preparada para la fertilidad o para el casamiento o para lograr esa estabilidad. Y la sacerdotisa tiene que ver con una mujer espiritual, también con mucha intuición, puede ser una consejera espiritual en el caso que pregunten, también es la propia intuición profunda, así como el mago es una carta masculina de transformación, la sacerdotisa en función de lo femenino, la capacidad de transformación o de curación, tiene el arte de sanar, esta carta de la sacerdotisa. Después obviamente el hierofante es ese hombre que es el consejero espiritual. Muchas veces también puede aparecer en función del amor. Te enamoraste del profesor de yoga, por ejemplo, o de una figura que tiene un enfoque más amplio. También es una carta espiritual que permite expandir esa conciencia superior. Entonces vamos viendo diferentes variables. No es exactamente igual el mago que el hierofante, porque el hierofante ya es una carta con una mayor connotación religiosa o espiritual. El mago tiene que ver con una transformación gracias a la propia habilidad. No es una carta tan religiosa, sino que es una habilidad manual o cotidiana, una carta donde la persona está conectada con
con el devenir diario, mientras que el hierofante tiene una relación o una connotación más religiosa, donde la persona busca una mayor espiritualidad. Después vemos los enamorados. Obviamente los enamorados es fácil, un momento de plenitud, de alegría. No solamente tiene que ver con el amor, es los amantes, también puede establecer un vínculo a través de otros. Los otros ayudan a la tirada, obviamente si está al derecho. Vemos a Cupido, el momento del enamoramiento. Con esta carta la persona se va a conectar muy bien con esas posibilidades afectivas y la vida sonríe. Obviamente al revés va a marcar alguna desilusión afectiva o amorosa, o también ciertos desengaños. Después encontramos el carro, momento de avanzar, una carta que nos permite salir con mucha decisión. Hay muchas cartas, sobre todo los bastos, que tienen que ver justamente con el avance, pero en este caso es un arcano mayor. Vemos cómo se encuentra avanzando a través de esa coraza y de esa protección. Nada lo va a perturbar o le va a impedir o va a obstaculizar ese avance. Obviamente al revés, la persona está refrenada, quiere salir pero no puede. Siempre las cartas al revés van a implicar, las cartas positivas, un refreno a nivel energético. Hay personas que leen todas las cartas como si fueran positivas. Muchas personas me escriben qué quiere decir el carro y el sol juntos, pero hay que ver si está al derecho o al revés, porque va a variar completamente el significado, no es exactamente igual, o mejor dicho, es completamente diferente. Después encontramos la carta del equilibrio. Esta es una buena carta para lograr esa armonía. Es una carta que obviamente tiene la connotación libriana, buscar la justicia, buscar el orden, buscar establecerse, y donde también va a favorecer mucho en ámbitos relacionados o con algún juicio. Muchas veces sale esta carta, va a favorecer alguna situación que se va a manifestar a favor del consultante, pero básicamente es una carta de rectitud. Y al revés, el significado va a variar, inverso. La persona va a ser víctima de alguna situación donde no puede encontrar ese balance. Después el ermitaño, muchas personas temen esta carta porque estamos acostumbrados a estar en una sociedad donde lo que implica el éxito es el ruido, el hacer alarde de situaciones o de logros. Entonces, cuando uno dice que esta carta genera una riqueza espiritual, la persona va avanzando en una cueva con esa luz, poniendo ese foco en las tinieblas y pudiendo develar esa situación, y que marca un cierto grado de introspección. Obviamente a nadie le gusta, todo el mundo quiere salir, pero es una carta donde la persona tiene esa capacidad de sacar de la oscuridad y donde va a poder poner esa luz, entonces ilumina. Obviamente al revés, la persona no quiere salir, las tinieblas lo abruman y está completamente agobiado por esa realidad. Muchas veces un ermitaño que se va a volver incomprensible para el resto y con una conducta muy errática y muy cerrada, y donde obviamente alejado de poder expresar su ser. La fortuna tiene que ver con la vuelta de la vida. A veces uno está arriba, otras veces abajo. La vida siempre es permanente cambio, pero es el momento del dharma, de recibir. El azar no existe, pero esta carta está relacionada con esa expansión jupiteriana. Júpiter se encuentra presente. De pronto alguna ganancia que llegó, que uno no sabe bien de dónde o por qué, está marcando que hemos hecho un esfuerzo anterior, que de hecho esta carta es posterior al ermitaño. Después de estar en esa oscuridad, es el momento de vivir esa efervescencia. Así que alguna ganancia, alguna situación donde vamos a estar fortalecidos y donde obviamente nos conectamos muy bien con esa alegría. Momento también donde estamos muy conscientes de las sincronicidades del universo. En este caso al revés, sentir esa sensación que nada llega. Es esa clásica sensación
todos han logrado algo, pero yo no. Entonces sentir esa desazón o esa desesperanza, o muchas veces un cierto grado de ansiedad. Después encontramos la carta de la fuerza, una carta de una pulsión vital. En el tarot de Crowley aparece lust, que quiere decir lujuria, así que también tiene que ver con ese vigor sexual, con una fuerte pulsión de vida, donde vamos a avanzar. Es una carta dinámica, una carta que permite el movimiento y donde vamos en función de nuestros propios deseos, muchas veces más primitivos. Obviamente al revés sentimos ese condicionamiento. El deseo está presente, pero no podemos canalizarlo, no podemos liberarlo, sentimos esa olla a presión, que también va a generar ansiedad. Siempre cuando no podemos canalizar nuestra energía, nos vamos a sentir condicionados. El colgado también tiene una cierta connotación similar al ermitaño. Es un momento donde tenemos que aceptar las limitaciones. La diferencia es que el ermitaño tiene una mayor sabiduría, tiene un mayor tiempo. En este caso estamos mucho más condicionados. Tal vez estábamos en una situación que cambió completamente y tenemos que aprender a reducirnos, a vivir con lo que tenemos ahora y donde estamos viviendo ese karma. Así que es una carta kármica donde hay que ceder parte de nuestro tiempo, de nuestra energía, en función de un aprendizaje posterior. Obviamente al revés es el hecho de sentir esa limitación sin ningún tipo de aprendizaje. Entonces muchas veces si preguntamos por el amor, ser el ermitaño al revés, estás con una persona que no ha aprendido de las experiencias de vida. Tal vez te distanciaste y en vez de que la persona reflexione y que viva esa realidad con una mayor comprensión y que vuelva para manejarse de otra forma, no, la persona va a seguir obstinada en el error, así que no aprende pese a la limitación. Después la muerte es el ave fénix, lo que marca los finales y los nuevos comienzos. Es una carta siempre muy positiva porque la vida siempre es transformación. Entonces esta carta marca esa transformación, hay que saltar hacia lo nuevo, podemos salir bien parados. Acá siempre preguntan, la muerte acompañada, obviamente si en el futuro aparece una buena carta, vamos a poder sacar provecho de este cambio tan acentuado o tan determinado que hemos hecho gracias a la muerte al derecho. Al revés, al igual que el colgado, marca el círculo. Hay ciertas cartas que tienen una cierta analogía. No podemos soltar. Muchas veces esas relaciones, si preguntás por amor, donde cortás, volvés y nunca tomás esa decisión, estás en un círculo vicioso y donde no podés construir nada nuevo, pero no le das ese final, no le das ese cierre y estás condenado. Es como la lenta agonía. Así que la muerte al derecho es la muerte, al revés es la agonía. Después llegamos a la templanza, es blanco sobre negro. Ponemos blanco sobre negro las diversas situaciones, tenemos un enfoque mucho más sutil, podemos percatarnos y ver y analizar la realidad desde ambas facetas. Así que es una carta muy positiva, podemos sacar mucho provecho, tenemos un enfoque mucho más amplio, estamos con una mayor agudeza y además nos permite el perdón, porque muchas veces esta carta permite reconciliarse con nuestro propio pasado. También es una carta que genera fertilidad, nuevos comienzos, o conectarse con la vocación perdida, retomar cualquier tipo de actividad que ha quedado pendiente, porque tenemos esa capacidad, ya que la vida es dejar atrás ciertos deseos que han quedado inconclusos. Con esta carta, al percatarnos, retomamos para completar las fichas del rompecabezas. Así que es una carta que va a permitir cerrar de una buena forma cualquier situación inconclusa. Obviamente al revés todavía estamos muy condicionados, estamos buscando las respuestas pero que no las hallamos. Esas personas que dan muchas vueltas a nivel mental buscando respuestas que finalmente no logra. La claridad no es tan clara, valga la redundancia. No tenemos todavía la posibilidad
de poner al derecho esa carta. Obviamente la vida es un proceso, hay ciertos procesos que llevan más tiempo. La carta del diablo, otra carta que asusta mucho, muchas veces va a marcar estar atrapado a través de los vicios, las adicciones, también las traiciones. Tal vez estás con una persona, no siempre la infidelidad es física con otra persona, muchas veces esta es la clásica carta donde tenés una pareja que sufre o de una adicción, o la persona está muy condicionada por esos bajos instintos o esas bajas pasiones que lo refrenan o lo dominan. Así que es una carta donde la persona va a sentir un fuerte condicionamiento. Y al revés, la persona empieza a liberarse, todavía no lo logró, pero está en camino de recuperarse, de dejar de lado y de poder restablecerse. Así que al revés va a generar más posibilidades que la persona salga adelante. Está simbolizada por Capricornio, aunque podría estar simbolizada por Escorpio, que también es las bajas pasiones, los bajos instintos. Capricornio porque el regente Saturno, que marca la limitación en este mazo. La torre de destrucción tendrá una connotación fuertemente uraniana. Los cambios de la muerte son internos, los de la torre son externos. Entonces hay un cambio que uno no maneja y donde la realidad se acomoda completamente y nuevamente nos encontramos en foja cero. Estabas en una empresa, la empresa quiebra, esa sería la carta de la torre. No podés tomar ningún tipo de decisión. Las circunstancias externas se modifican completamente y salís a otra situación, a otra realidad. Está representada por Marte en el tarot de Crowley porque es previo a los planetas transpersonales. Pero obviamente sería uraniana esta carta. Y al revés, siempre es peor en este tipo de tiradas porque no se da la transformación o el cambio y la persona está en una situación caótica pero de la cual no puede salir. Es como estar intentando construir en los escombros que ha dejado la bomba. Ahí ya nada puede hacerse. Entonces la torre al revés marca un condicionamiento mucho más acentuado. La estrella es una carta muy positiva. Confiar en uno, confiar en la propia intuición, al igual que la carta del universo, que es la última, va a tener una connotación con el inconsciente, con un plano mucho más sutil, con los sueños. También la sacerdotisa o la carta del hierofante, son cartas con una mayor sutileza. Esta carta marca que hay que estar atentos a las señales del universo, aceptar esos indicios y avanzar. También es una carta fértil y que también genera mucha plenitud. También conectar con la vocación o con el llamado. Uno muchas veces siente un llamado, tiene que ver con esa estrella. Obviamente al revés va a marcar un cierto grado de confusión. Muchas veces las señales no son claras y la persona no tiene todavía el enfoque tan amplio como para poder avanzar hacia el punto que está buscando. Muchas veces también marca la idealización. Estás proyectando en algún amor, es muy característico, algo puro, algo verdadero, y la persona está completamente fuera de esa idealización. Es una idealización interna donde externamente la persona está muy lejos, la persona por la cual va esa proyección. Así que uno puede ser víctima de idealizaciones con esta carta de la estrella al revés. Después la luna es esa oscuridad, también los instintos, las pasiones, al igual que la carta del diablo, esa falta de luz. La luna rige la noche, también es una carta fértil y va a ser muchas veces portadora de temores. Está el miedo, lo oculto, lo que no se manifiesta y todavía nos genera incertidumbre. Así que es una carta de mucha incertidumbre, muchas veces mucha angustia. Aparece muchas veces en función de personas que preguntan si pueden concebir y tienen temor de no lograrlo, aunque es una carta fértil, sobre todo al revés. Al revés, la persona ya se libera, empieza a canalizar ese temor y empieza a encontrar respuestas a esa angustia existencial
ya que la pulsión de vida está representada por el Sol, que es una de las mejores o la mejor, podemos decir, carta de los arcanos mayores o de todo el tarot. Es la vida es el Sol, así como la luna no es la muerte, pero es la oscuridad. Sin Sol no hay vida. Entonces tenemos el Sol, es todo lo positivo, es la vitalidad, la energía, la fuerza, la garra, el empuje, la voluntad consciente, la alegría, el movimiento, los viajes, todo lo positivo lo podemos relacionar con el Sol. Obviamente después vemos el resto de las cartas, pero el Sol en sí es una carta muy prometedora, también el éxito, el reconocimiento, todas estas características que también se manifiestan a través del fuego, de esa pulsión vital, obviamente también muy positiva para el amor o para conectar con la acción, con el movimiento, con los deportes, etcétera. El Sol al revés limita esa pulsión vital. Muchas veces la persona siente ese deseo o esa fuerza y tiene alguna limitación o algún condicionamiento interno o externo. Después la resurrección, una carta muy positiva, sobre todo si la persona está enferma, pregunta, o si estás preguntando por alguna persona y esa persona retorna, es el resurgir, el poder salir, muchas veces esperando, la vida siempre es una larga espera y es el momento que eso se dé finalmente. Volvemos con esa satisfacción, donde coronamos con la última carta, que es la plenitud, que es el universo. El universo es el final del camino, es directamente poder sentir esa plenitud espiritual, tanto física, material, afectiva. Así que tenemos como última carta el universo posterior a resurgir. Al revés, sentimos esa pulsión o ese deseo, pero hay algo que todavía no se manifiesta, se está gestando un cambio que todavía hay que esperar un poquito más, al igual que el universo al revés, que también, al igual que la estrella, muchas veces marca idealizaciones. Las cartas relacionadas con el agua van a marcar ciertas idealizaciones con respecto a amores afectivos o a ciertas situaciones. No siempre tiene que ser el amor, puede ser un trabajo, o puede ser un socio, o puede ser alguna situación. Muchas veces idealizo que mi plenitud va a darse en otro país, en otra región, pienso que en Rumania voy a ser feliz, y en realidad está el universo al revés, es mi idealización, después estoy ahí y no era lo que esperaba, porque la realización siempre es de adentro hacia afuera. Entonces el universo al derecho va a sentir esa plenitud más allá de donde se encuentre. Así que más o menos hice una síntesis un tanto desordenada, pero básicamente el mensaje es conectar con la síntesis de la carta en 2 o 3 adjetivos o en 2 o 3 palabras, tanto al derecho como al revés, y después ver la combinación, después si sale al derecho o al revés. A veces es un tanto complicado ver una carta como el universo al derecho y por ejemplo el loco al revés, o cualquier tipo de combinación, cómo leer ese tipo de situaciones. Así que eso lo vamos a ver para el próximo video, diferentes combinaciones de cartas.